que ya vamos finalizando el primer libro, ¿no? Que bueno, Sí, aquí todavía acaba. le queda una operación más, pero digamos que la perspectiva es muy buena para Alemania. Después del fracaso del año 41 y demás, se encuentran, ¿no? Lo que has dicho tú, cae Tobruk, cae Sebastopol, el ejército alemán va a continuar avanzando en dirección a Stalingrado, ¿no? Y bueno, pues todo parece, entre comillas, recuperarse y se Sí, ve ahí la gran posibilidad de un avance hacia el canal de Suez ante un ejército británico que ahora vamos a ver cómo Rommel lo vende para justificar su sí, siguiente ofensiva, y también se ve también el avance por el Cáucaso y demás. Se ve incluso la posibilidad de acercar a Turquía al bando del eje, de que España e incluso Portugal se metan también de lleno, ¿no? O sea, es un momento en el que estamos hablando aproximadamente de junio del 42, junio-julio, es un momento en el que todo parece ser posible. Y es curioso también porque en apenas 2 meses el vuelco va a ser total, el vuelco de la guerra va a ser total. sí. Sí, este es es en estos meses, digamos, cuando se produce, digamos, el primero de una serie de, digamos, de cambios de fortuna que van a propiciar, digamos, la victoria aliada. Porque hemos estado hablando antes, mejor general, en fin, los carros de combate, todo esto, pero en la Segunda Guerra Mundial es una guerra mundial, es decir, ya lo dice, es una guerra global, y en una guerra global pueden más, por decirlo así, los periodos largos que, que que las batallas. Es decir, es un, el bando que maneja, que consigue manejar una estrategia a más largo plazo y optimizar los recursos que tiene, es el bando que va a ganar. Y en este caso, Alemania no es capaz de optimizar los recursos que tiene, que ya son recursos reducidos en comparación a la coalición aliada. Es que son pues la potencia industrial anglosajona y el potencial humano de la Unión Soviética, y cuidado también, el potencial industrial de la Unión Soviética, que también es muy importante. ¿Eh? Es decir, bueno, lo que hemos dicho antes, Alemania es una potencia regional. Para continuar la guerra, Hitler tiene que ocupar 14 países durante, durante la guerra. Es inmanejable, de hecho, ¿no? Además, con el régimen de brutalidad que practican los alemanes para las ocupaciones, ¿no? Que no se gana precisamente a la población civil, ¿no? Para su causa, ¿no? Entonces, en esta especie de hiato, de gran hiato temporal, que va de julio del 42 a julio del 43, que es cuando hay Kurs, cuando se produce Uh Kurs, -huh. es cuando se da la vuelta a la tortilla, para entender. O sea, que cuando los aliados ya se ve claramente que los aliados van a ganar la guerra. Queda todavía un largo periodo de guerra, y de hecho el más encarnizado Sí, sí. De del hecho, periodo de guerra. hay una estadística que dice que desde el verano del 43, del verano del 44 hasta el final de la guerra, muere la misma gente que los 4 años antes, ¿no? Algo así. Sí, 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 Aproximadamente, claro. Pero bueno, sí, por recapitular y por meternos ya aquí en el contexto este, hemos dicho que Rommel gana esta batalla de Gazala, lo ascienden a mariscal de campo, todo va genial y fantásticamente, la propaganda alemana lo eleva a semidios. Y entonces es aquí cuando la segunda parte del plan, la segunda parte de la operación, que era abalanzarse sobre Malta, que tantos problemas había empezado a ocasionar porque sirve de base de partida de la Royal Navy, tanto de submarinos como de aviones de superficie, sí, también aviación y demás, ¿no? Entonces se está interrumpiendo, que ahora voy a poner una foto, la línea de suministros constante, y bueno, ya se había acordado y tal. Entonces, Kesselring, que era el comandante supremo de las fuerzas alemanas en el Mediterráneo, sí, ya va a visitar a Rommel hasta su puesto de mando avanzado y le dice, oye, comenzamos ahora, ¿no?, la invasión de Malta tal y como estaba acordado y demás, pero Rommel se empeña en que no,
que aquí yo creo que puede estar el punto de inflexión. Rommel se empeña en que no, en que hay que seguir hacia adelante, que ahora tienen su oportunidad, se salta la cadena de mando, le escribe directamente a Hitler, le escribe directamente a Mussolini, diciéndole que las condiciones son favorables, que sus tropas están más fuertes que nunca y más motivadas, que se han adueñado con un montón de combustible y de suministro de todo tipo de los ingleses en Tobruk, y que se ve con fuerzas para plantarse en el Cairo en unas semanas. Sí. Y tanto es así que, bueno, que Kesselring dice, bueno, pues vale, pues vamos para adelante. Hitler también le da el visto bueno, Mussolini también le da el visto bueno, todo el mundo le da el visto bueno. Pierden, entre comillas, la oportunidad de haber conquistado Malta, que tampoco sabemos cómo se hubiera desarrollado esa operación y demás. Sí. Pero bueno, Rommel, haciendo, pues, por decisión propia, sin ningún tipo de presión política, que le decía todo lo contrario y demás, decide lanzarse sobre el canal de Suez. No sé qué nos puedes comentar de esto. Sí, a ver, la operación de Malta, Hércules, o C3, como le llaman los italianos, a los alemanes no le hacía mucha gracia. Nunca les hizo mucha gracia. Primero porque era una operación que, salvo la colaboración de tropas aerotransportadas alemanas, iba a ser una operación esencialmente italiana. A los alemanes no le hacía gracia esto, porque los alemanes querían tutelar toda la guerra en el Mediterráneo, ¿no? A Hitler nunca le había hecho gracia. No como se dice, que incluso yo lo he dicho eso a veces, pero luego encontré que porque tenía miedo de que los paracaidistas alemanes sufrieran tantas bajas como en Creta. Eso se ha dicho muchas veces, ¿no? ¿Desde cuándo Hitler tiene preocupación alguna por bajas alemanas o lo que sea? Es Hitler, estamos hablando de Hitler, ¿no? Pero no, esa afirmación no se sostiene en ninguna evidencia documental. Jamás, de los jamases, dijo nunca Hitler eso, de que tengo miedo y no volvamos a hacer ninguna operación aerotransportada, nada de nada. De hecho, Hitler autorizó a Studen, al jefe de las tropas paracaidistas alemanas, que estudiara el tema de Hércules, etcétera. Pero llegado el momento, Hitler se da cuenta de que evidentemente el bocado del canal de Suez es mucho más, tiene mucho más relumbre que el de Malta, que es una isla, ¿no? Ahí está. Es decir, volvemos a lo mismo. Los alemanes confían demasiado en una victoria terrestre. No comprenden que Malta en poder del eje, suponiendo que hubieran podido conquistarla, ¿no? Hubiera sido un estorbo terrible, por ejemplo, para los planes que ya se estaban articulando desde hacía tiempo de los desembarcos en Argelia y Marruecos. Hubieran asegurado su línea de comunicaciones. Ellos piensan, en el mejor de los casos, cuando nos apoderemos del canal de Suez, Malta cae por su propio peso, por decirlo así, ¿no? Claro, o sea, eso dijo Rommel. Eso dice Rommel. O sea, no pierdan el tiempo con Malta. Antes de que los británicos hagan pie otra vez, antes de que se vuelvan a organizar después de la tunda que les he metido aquí en Tobruk, vamos a por ellos, ¿no? No les dejemos descansar, por decirlo así, ¿no? Lo que pasa que el ejército de Rommel, después de la batalla esta de Gazala, que la media que ha dormido un soldado ha sido de 4 horas diarias, aquello es un desastre, pues es que el ejército del eje que avanza hacia Egipto es que son bandas de tropas, o sea, la división Ariete tiene 600 hombres, tiene 15 tanques, la 21 Panzer está reducida a nada, es decir, digamos en los mapas se ven las banderas y se ven los signos, pero aquellos signos que banderas son unos cientos de hombres que se mueven, ¿no? en dirección. Es decir, Rommel empieza una persecución que además estira aún más su línea de comunicaciones con lo opuesto, prácticamente, ¿no? O sea, en Tobruk han capturado millones de cigarrillos surafricanos que los alemanes se fuman en dirección a Egipto, que yo creo que es el único que tienen, fumarse los cigarrillos surafricanos, y avanzan allí a toda castaña para intentar evitar que los británicos hagan pie. Pero realmente los británicos hacen pie. O sea, los británicos llegan a esta posición natural, la única posición natural que había, que es la posición del Alamein.
Y todo el resto de la campaña de África del Norte, no Túnez, evidentemente, sino todo el resto de la campaña va a librarse en ese terreno. Lo que va a venir ahora van a ser digamos, las tres batallas del Alamein. Aunque la segunda normalmente no se llama segunda batalla del Alamein, se llama batalla de Alam el Halfa, pero realmente son las tres batallas del Alamein, de hecho, ¿no? Las tres se van a librar en el mismo terreno. En la primera, Auchinleck, que ya ha tomado directamente el mando. Churchill, o sea, le ha estado diciendo, tome el mando directamente, tome el mando. Auchinleck cesa a Ritchie, al que culpa, el pobre, culpa de la derrota de Gazala, y realmente ha sido Auchinleck el que tiene buena parte de culpa de la derrota, lo cesa y se pone él al mando, es decir, al mando del mando de Oriente Medio y al mando del octavo ejército, directamente. Y Auchinleck es un hombre que, claro, no es Ritchie. Auchinleck es a pesar de que ha liado a Ritchie en nivel de inteligencia, pero es un soldado muy duro, un profesional muy duro, muy estoico, un hombre muy duro y perseverante, ¿no? Y entonces le aguanta a Rommel en la línea del Alamein. Lo que pasa que a la hora de pasar a la ofensiva, lo que dice John Keegan, dice en Londres, dicen Auchinleck carece de instinto asesino, por decirlo así. De todas maneras, Churchill ya se la tiene jurada a Auchinleck. Lo había puesto para sustituir a Wavell, le había dicho ataque, tome el mando directamente. Y cuando ya se decide Auchinleck a tomar el mando directamente, aunque detenga a Rommel, luego cuando pasa la ofensiva, ya Churchill se la tiene jurada. Se la tiene jurada. Y entonces es cuando aparece, tras una serie de eventos que no detallaremos ahora, que están en el libro, porque hay que comprarse el libro, ¿no? Llega Montgomery al desierto, ¿no? Digamos, esta es la parte que la gente conoce más, el duelo, digamos, entre Montgomery y Rommel, ¿no? Entre los dos personajes, porque son dos personajes, realmente. A esas alturas ya son realmente dos personajes, casi, ¿no? Sí, a ver, no lo hemos nombrado, pero sí, ahora mismo hemos terminado más o menos el contenido que se incluye en este primer libro, que por cierto, en la descripción del canal tenéis un enlace directamente a la página web de Ediciones Salamina, donde están los dos, y además, como están los dos y demás, está rebajado para que lo quiera comprar. Y además, si lo compráis en Edición Salamina, que esto es una cosa que yo personalmente agradezco mucho porque me gustan mucho los mapas, os vienen pues dos mapas, uno que se centra en la zona de Túnez, que sería este, que entiendo que viene con el segundo volumen, y luego viene otro mapa que pues está centrado en la Cirenaica y bueno, desde Tobruk también hasta el Alamein. Así que, pues oye, se agradece el mapa y de hecho creo que hay gente que hasta se lo llega a enmarcar y demás y poner ahí. Son mapas del ejército norteamericano, sí, sí. Que también hay en la librería, o sea, perdón, en la librería, por defecto de la traducción en inglés, en la biblioteca Perry Castañeda de Dallas, en Texas, hay un archivo bastante grande de mapas del ejército norteamericano de la época, que se pueden descargar en digital en un formato considerable, bastante grande, se pueden reproducir en color bastante grande. Y son mapas del servicio topográfico del ejército norteamericano de los años 40 y realmente es el campo de batalla, tal como estaba en ese momento, o sea... Sí, está muy bien. Y además, bueno, y el propio libro también lleva gran soporte de mapas, bastante extenso, por mi experiencia con otro.